Lo siento en mis huesos, estás aquí, a punto de moverte en un viento recio. Dijiste tu espíritu derramarás sobre cada uno de tus hijos. Ven y meditaba en la última canción que todo lo que hace Dios por alcanzarnos, ¿no? Dice la Biblia que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo futuro podrá separarnos del amor de Dios. Nada ni nadie, dice la Biblia, podrá separarnos del amor de Dios. En donde estemos, donde nos encontremos, en el pecado que nos encontremos sumergidos, si queremos ser alcanzados por Dios, podemos ser alcanzados. Él anhela y siempre nos está buscando tener esa relación con nosotros. Bueno, vamos a orar para empezar. Señor, te damos gracias por este día, gracias por esta reunión, gracias por las personas que aquí estamos, gracias por los que aún no pudieron venir, Señor, por ocupaciones. Te damos gracias que tu Espíritu Santo esté con nosotros, ministrándonos, ayudándonos, hablándonos y enseñándonos la palabra que tú tienes para hoy, para este día. Te damos gracias, te rogamos y sabemos que tu presencia está con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, muchas gracias a los jóvenes que nos están ayudando con el multimedia. El domingo pasado estábamos hablando del ayuno. ¿Y qué es el ayuno? A veces, y les decía el domingo pasado, creemos que es irte sin desayunar, ¿no? Yo decía, mi mamá, me acuerdo que mi mamá me decía, no te vayas a desayunar en ayunas. Pero el significado de ayuno es más bien abstenerse de alguna comida, no necesariamente del desayuno, puede ser todo el día, las 3 comidas del día, y por largos periodos, como varios días, o una comida al día. ¿Y para qué sirve el ayuno? Bíblicamente, la Biblia está lleno de ejemplos y de historias del ayuno. Ayunar nos hace más capaces de fijar nuestros ojos en Cristo, para escuchar con claridad su palabra. Esa es una de las ventajas del ayuno. Yo les decía, como me lo enseñaron a mí de niño, no me estaban enseñando del ayuno, sino más bien cómo somos seres tripartitos, ¿no? Dice la Biblia que somos alma, cuerpo y espíritu. Entonces, de diferentes maneras nos alimentamos el cuerpo, de diferentes maneras alimentamos el alma y el espíritu. Y me acuerdo que me decían de niño que adentro teníamos como 2 perritos, uno blanco y uno negro, y decían, y siempre se estaban peleando esos 2 perritos, pero siempre va a ganar uno. ¿Cuál es el que siempre va a ganar? Pues el que alimentemos más, ¿no? Entonces, a veces que si no le damos alimento a nuestro espíritu, el espíritu está apagado, está como y hay unos que lo tenemos hasta en coma, y nuestra alma, que es todo lo que es placeres, emociones, ya sea corajes, alegrías, desórdenes, a lo mejor en pecado, es nuestra carne. Y dice la Biblia que nuestra carne siempre va a tender a darse gusto, aunque no esté relacionado con Dios, aunque vaya en contra de los principios de Dios, nuestra carne siempre va a buscar lo suyo. Entonces, ¿qué es el ayuno? El ayuno es dejar de satisfacer a la carne, a nuestra alma, y empezar a alimentar a nuestro espíritu. ¿Sí me voy explicando, verdad? Entonces, al bajarle a uno y subirle a otro, damos un avance mucho más rápido de lo que podríamos haber estado normalmente, día con día, que a lo mejor pues leo un poquito la Biblia, oro, que eso es bueno, pero cuando lo juntamos con el ayuno, que es quitarle a la carne su alimento,
el espíritu se intensifica más. Es como si fuéramos en un carro y le metemos el nitro, sale disparado, ¿no? Igual, el ayuno es para eso, para que nuestro espíritu se reavive y podamos tener un acercamiento más profundo y sobre todo en menos tiempo con Dios. Avanzamos más. La Biblia, les decía, está lleno de historias de ayuno. A veces el pueblo de Israel, podemos ver en el Antiguo Testamento cómo siempre estaba asediado por sus enemigos, siempre había pueblos, reinos queriéndolos destruir, y en muchas ocasiones cuando estaba perdido, totalmente perdido, convocaban a un ayuno y oración. ¿Y qué pasaba? Dios traía un milagro sobrenatural, una victoria sobrenatural. Vemos la historia de la reina Esther. Era una reina judía casada con un hombre que no era judío. Estaban lejos de Israel, estaban en un reino lejano, y era un pueblo, en ese pueblo había muchos judíos, muchos israelitas, y con trampas engañan al rey, al esposo de la reina Esther, y lo hacen firmar un decreto donde el decreto decía que podían exterminar a los judíos, un decreto que decía que si mataban a un judío no pasaba nada, no se les iba a juzgar. Entonces ese decreto ya estaba firmado, esa ley ya estaba firmada, pero la reina Esther convoca al pueblo judío un ayuno de 3 días sin comer y sin tomar agua, para poder ella acercarse al rey sin ser invitada y poder dar marcha atrás a esta ley. Y efectivamente el pueblo judío ora y ayuna por 3 días sin comer ni siquiera tomar agua. Ese es uno de los ayunos que menciona la Biblia. ¿Y qué pasa? La reina puede entrar a la presencia del rey sin ser invitada, que esa era una sentencia de muerte. Cuando uno se presentaba enfrente de un rey sin ser invitado, te podían cortar la cabeza ahí mismo. Bueno, el caso es que se acerca con la reina Esther con su esposo, el rey, y haya tal favor con este rey que le dice: revoca esa ley que acabas de firmar, porque yo soy judía y nos vas a matar a todo mi pueblo. El rey no sabía que ella era judía. Le dice: no puedo refutar esa ley, no la puedo cancelar, ya la hice, ya la firmé y no la puedo cancelar, pero puedo sacar una nueva donde diga que cualquier judío se puede defender de alguien que lo quiera agredir. Y cómo ese ayuno pudo revertir esta ley que iba en contra de ellos. Y vemos muchas historias cuando Daniel, después de 70 años de cautiverio en Babilonia, ayuna para que se pueda restablecer Jerusalén. El ayuno en nuestro contexto, en nuestra relación con Dios, cualquier cosa que nosotros estemos pasando, ya sea algún problema, tengamos una ley en contra que nos va a afectar, y ponérselo delante de Dios. Les decía, obviamente si yo robé, si yo maté, pues no voy a ayunar para que se me exima de las consecuencias de mi pecado, ¿no? De las consecuencias de la violación de la ley que yo hice. Por ejemplo, estaba el pueblo de Nínive, cuando Jonás, ¿saben la historia de Jonás? Que Dios lo manda a predicarle a esa nación, a Nínive, una nación que estaba en maldad totalmente. Y cuando Dios le dice a Jonás: quiero que vayas y les prediques y que les anuncies arrepentimiento y que les digas que los voy a destruir si no se arrepienten, Jonás dice: no quiero ir porque son muy malos y les voy a predicar y se van a arrepentir y no quiero que se arrepientan. Fíjense la idea de Jonás, ¿no? Yo sé que los vas a perdonar, pero no quiero que los perdones. Eres un Dios muy bueno y los vas a perdonar, pero merecen morir. Él estaba tomando el lugar de Dios, él juzgando, ¿no? Diciéndole: no, tú Dios, no quiero que los perdones, yo quiero que los mates. Entonces es cuando se va en un barco hacia la dirección contraria a Nínive. Fue cuando lo echan al mar, se lo traga un pez y va a los 3 días, va y lo vomita a la playa de Nínive. Qué curioso, ¿no? Y entonces Jonás les predica, les anuncia el arrepentimiento y el juicio de Dios que viene sobre ellos. Y el rey, el gobernante de esa ciudad, entiende lo que
el juicio que viene de parte de Dios. ¿Y qué creen que hace? Proclama un ayuno a toda la nación, incluso los animales tenían que ayunar en señal de arrepentimiento. Y qué curioso qué impresionante que a pesar de que este pueblo era tan malvado, cuando llega el profeta Jonás y les anuncia que se arrepienten. ¿A qué creen que se debió eso? Porque podemos ir con un familiar, por ejemplo, que es de lo peor, o a lo mejor ni tan de lo peor, a lo mejor es normal, ¿no? Y les decimos, oye, fíjate, necesitamos acercarnos a Dios, necesitas tener una relación con Dios. ¿Y qué te dicen? No, estás loco tú, yo sí estoy bien. ¿Qué hizo que esta nación tan malvada, era tan malvada que iba a ser destruida, se arrepintiera? Podríamos decir, pues es Jonás, es profeta, Dios lo mandó, pero fue y predicó, yo creo que hasta sin ganas. Pero estoy viendo yo aquí en esta historia que si estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un pez, no comió nada. Jonás también había ayunado en contra de su voluntad, pero había ayunado. ¿Qué pasó con esto? Que cuando él hablara la palabra de Dios en ayunas, bajo el ayuno, su palabra estaba respaldada con poder de parte de Dios. ¿Qué les parece? Me imagino que ni tomó agua, como ni agua debe haber habido para tomar ahí. Me imagino que estuvo orando esos 3 días. Ha de haber sido una pesadilla estar en el estómago de un pez. Imagínense, 3 días con 3 noches adentro de un pez, con toda la peste, con todos los ácidos del estómago del pez. Quién sabe qué. Me imagino que cuando abría la boca el pez entraba agua, no sé. Pero lo que estoy seguro es que ayunó adentro del pez de agua y alimento, y estuvo pero orando, pidiéndole a Dios que lo sacara de esa pesadilla. Y cuando llega a Nínive, predica la palabra de Dios, predica arrepentimiento. Es tanto la unción que trae de parte de Dios que la nación entera se arrepiente y obviamente es perdonada. Y les digo que muy a fuerzas predicó arrepentimiento, porque bueno, Dios más adelante lo regaña y le dice: te puede más una mata, una planta, que las almas que están aquí, que yo iba a destruir. Te puede más una planta que se secó al juicio que yo traía sobre esta nación. Yo me imagino que hasta sin ganas predicó, pero era tanto la unción que ya traía después de ese ayuno, que la nación se convirtió. Entonces, desde el domingo pasado yo les venía comentando del ayuno, porque vamos a empezar, a partir de mañana, vamos a empezar un ayuno, cada quien uno individual, pero todos juntos, para que el Señor nos haga ver, nos haga más sensible a nuestros propios defectos. Porque todos estamos llenos de defectos, o alguien que no tenga defectos. Si alguien no tiene defectos, se puede ir a comer una hamburguesa, yo se la disparo. Todos estamos llenos de defectos, y decíamos cómo a veces nos damos cuenta de los defectos de los demás y nos damos cuenta muy poco de los propios, ¿no? Sabemos uno que otro, los obvios, pero hay otros que decimos: no, pues ni en cuenta, yo estoy bien en lo demás. Pero no, nuestros familiares, sobre todo los que conviven con nosotros, están bien conscientes de nuestros defectos. Nuestros compañeros de trabajo están muy conscientes de nuestros defectos, pero a veces nosotros no nos podemos dar cuenta. Y no es intencional, a lo mejor es simplemente no nos damos cuenta, o nos damos cuenta, los queremos cambiar, pero no podemos, porque pues, así hemos sido toda la vida. Y es difícil cambiar a veces los defectos, o las actitudes, o los pecados que traemos a veces. A veces estamos atados a algún pecado, encadenados a un pecado que no nos podemos zafar. Y por más que oramos y por más que le pedimos a Dios: Señor, quiero cambiar, está bien, lo traemos arraigado, y a veces es por generaciones. A veces este pecado ya viene desde generaciones, desde los bisabuelos, ya es una práctica que se viene arraigando en nuestro ADN. El ayuno trae muchos beneficios. Platicaba con mi suegro. Él no cena, nunca cena, y
y sufre de una excelente, bueno, no sufre, tiene el privilegio de una excelente salud, y hoy estaba cayendo en cuenta, oye, pues es que no cena, está delgado, está en buena forma, ¿por qué no cena? Entonces me propuse de mañana en adelante, no ahora, de mañana en adelante. Así se empiezan las dietas, que no, se empiezan a partir del lunes. Empezar el ayuno, bueno, los que quieran y ojalá que todos quisieran, vamos a empezar a ayunar. Hay diferentes tipos de ayuno, ahorita les voy a decir. La Biblia menciona 4 tipos de ayuno. El ayuno total, ese es el ayuno más radical que hay, y es el que practicó Jesús y alguien más en la Biblia, ahorita no se me fue el nombre. Es de 40 días sin comer. ¿Se imaginan 40 días sin comer? Moisés, sí es cierto, Moisés cuando subió a la montaña ayunó 40 días y Jesús ayunó 40 días. Jesús, decíamos el domingo pasado, cuando fue bautizado en el Jordán y vino sobre él el Espíritu Santo, fue llevado al desierto, ayunó 40 días con sus 40 noches, y decíamos que el diablo hasta tonto es, después del ayuno viene y lo quiere tentar. Cuando más filoso estaba Jesús, cuando iba empezando en su mejor momento, después de un ayuno de 40 días viene y lo quiere tentar. Hasta tonto yo creo que fue. Ayuna 40 días, verás, ayunemos 40 días a ver quién nos hace pecar. Vamos a estar pero filosos como navaja de rasurar. Ese es el ayuno que hizo Jesús. El ayuno que convocó la reina Esther, la historia que les comentaba hace rato, que 3 días sin tomar agua y sin comer, ayunando para revertir algo que ya estaba tan crítico. Ese es uno de los ayunos más fuertes, ¿no? 40 días y 40 noches. Puede ser creo, Moisés fue sin tomar agua y sin comer, creo, y Jesús sin comer, porque cuando dice que salió del ayuno tuvo hambre, no dice que tuvo sed, entonces se presume que era de puro alimento. Ese es el número 1. El número 2 es ayuno con agua, es puro ayuno con agua. Ese es uno de los más conocidos y no se recomienda a menos que ya tengamos una práctica constante de ayuno y oración. Eso se recomienda hasta por 3 días, sin alimento, solamente agua. Yo he conocido y he escuchado de viva voz testimonios de amigos míos, predicadores o pastores, que ayunan y dicen: me voy a meter un encerrón, no voy a comer más que tomar agua por 3 días, porque necesito dar una conferencia, necesito dar un mensaje a la iglesia y necesito el respaldo de Dios, necesito estar bien conectado con Dios, que mi espíritu esté conectado con su Espíritu Santo para poder escuchar su voz y poder transmitir lo que Dios quiere. Me han platicado que apenas si se paran en la plataforma empieza el servicio y se empieza a mover el Espíritu Santo de una manera tremenda. Salud. Se empieza a mover de una manera tremenda el Espíritu Santo después de esos ayunos. Yo algo que a mí me pasó cuando estaba en el instituto bíblico, nos hacían ayunar martes en la noche y miércoles en la mañana. Era pura ensalada, menos mal, ¿no? Pero era pura ensalada, lechuga y así, parecíamos conejos, pero ayunábamos. Después de algunas semanas de practicar ayuno de esas 2 comidas, era impresionante lo que veíamos, cómo Dios se manifestaba, cómo Dios, sin nosotros estar pegando de gritos, brincando, estar hincados, tratando de hacer bajar la presencia de Dios, ni siquiera eso teníamos que hacer. A veces orando por los alimentos se derramaba el Espíritu Santo y a veces ni comíamos por todo el relajo que se empezaba a hacer, de cómo éramos tan sensibles al Espíritu Santo que podíamos conectarnos inmediatamente. Bueno, entonces el caso es que estos ayunos puede ser el de 3 días, el que se anime lo puede hacer. 3 días nada más con pura agua, esa va a ser mi meta. Nunca lo he hecho así de 3 días, he hecho parciales.
pero vamos a ver, vamos por partes. Vamos a empezar con el ayuno parcial, que es el que sigue. Consiste en eliminar solo ciertos alimentos. Es comer de forma sencilla, mantener el cuerpo funcionando sin comer en exceso o por placer. Este lo practicó el profeta Daniel, el que echaron al foso de los leones. Dice que en aquella ocasión Daniel pasó 3 semanas como si estuviera de luto. En todo ese tiempo no comía nada especial, ni probó carne ni vino, ni siquiera usó perfume. El ayuno de Daniel normalmente lo asociamos con no darle tanto placer, no dejar de comer, a lo mejor por razones médicas. Alguien no puede dejar de comer, sobre todo porque su cuerpo no está acostumbrado. Pero hay ayunos, por ejemplo, voy a comer frijoles todo el día, nada así de verdad placentero, ¿no? O voy a comer frijoles en la mañana, arroz en la mediodía, y en la noche voy a comerme una manzana, no sé. Eso sí está difícil. Yo me acuerdo que hace poco hice un ayuno, no fue para esto, fue más por dieta, y comí puro vegetal durante una semana. Híjole, los primeros 3 días andaba ansioso, hasta temblaba de lo que quería: carne, quería azúcar, quería harina. Pero gracias a Dios lo logré. Una semana entera comiendo frijoles, arroz, ensalada, sin nada de carne, sin nada de pollo, lo que sea. Y me aplomé, me vi lento. De todas maneras empezaba a leer la Biblia y todo, y hubiera tenido un efecto mejor. Porque el ayuno no es como una dieta. El ayuno no es como que dejo de comer, no voy a comer en las noches y listo, ya voy a ser más espiritual, ya voy a conectarme mejor con Dios, voy a tener unción. No, el ayuno es, como dijimos al principio, dejamos de darle placer a la carne en esta parte con comida, y ese tiempo lo empezamos a dedicar a alimentar a nuestro espíritu, leyendo la Biblia, meditando, escuchando prédicas, escuchando alabanzas. Vamos a ver una diferencia mucho más grande y mucho más acelerada de lo que sería nuestra vida normal, tratando de hacer lo mismo pero sin el ayuno. Entonces decíamos que Daniel, incluso fíjense, a lo mejor podemos pensar, ¿qué tiene que ver la loción, ¿no? ¿Qué tiene que ver el perfume? Sino que él se estaba privando de cosas que a él le gustaban. Se estaba privando de carne, de alimentos. Daniel en este tiempo era uno de los consejeros de un rey. Yo me imagino que él siempre estaba invitado a la mesa del rey. En la Biblia menciona que el rey incluso decía: tienen acceso a mi cocina, lo que yo coma van a comer ustedes. Imagínense los manjares que comían los reyes en ese tiempo. No es como que Daniel era un campesino allá y a lo mejor comía papas todos los días y dijo: pues voy a comer papas todos los días. No, él tenía acceso a la mesa y a la cocina del rey. Han visto en las películas, ¿no?, que les ponían buffet a los reyes, uvas, de todas las carnes, el vino, de todo le ponían a los reyes. Bueno, él, teniendo acceso a eso, decidió privarse, incluso hasta dejar de usar perfumes. Hay personas que en este tipo de ayuno pueden dejar de comer, tomar jugos. El chiste es dejar de que la carne, ¿sí me estoy explicando, verdad? Que la carne, dejarla de dar placer en el alimento para empezar a alimentar al espíritu. Dice la Biblia que Daniel oraba 3 veces al día, y esa fue una de las razones porque lo echaron con los leones. Pero sí se sabe la historia, ¿verdad? Bueno, luego se las cuento, si no se las saben, o se las dejo de tarea. Otro tipo de ayuno es el que no tiene nada que ver con la comida, pero de preferencia va junto a la comida, ¿no? El otro tipo de ayuno es, por ejemplo, dejar de ver televisión. Yo me acuerdo que hace mucho yo estaba como adicto a la televisión. Yo pasaba horas viendo televisión
hasta que yo creo que Dios me dijo, oye, ves demasiada televisión. Yo solo animo que yo haya caído en cuenta y diga, no veo mucha televisión. Mi carne le encantaba ver televisión, me echaba 3-4 horas seguidas viendo televisión. Yo creo que Dios trajo a mi espíritu ayunar televisión, y en vez de estar viendo televisión, ponerme a leer la Biblia, a empezar a buscar, a empezar a analizar libros, me puse a leer. De veras, no les echo mentiras, yo sentí el cambio de mi relación con Dios. De ser una persona que iba a la iglesia y estaba ahí nomás sentada y que flojera, que ya quiero que se acabe, la música no me gustó, de ser una persona dura y fría en las cosas de Dios, aunque tenía toda la vida yendo a la iglesia. Cuando hice este ayuno de dejar de ver televisión y ese tiempo dedicarlo a las cosas de Dios, hubo un cambio de verdad muy padre, muy radical. Me hice sensible a la presencia de Dios, me dieron ganas de orar, me daban ganas de ir a la iglesia. Cuando me llevaban a fuerzas, yo quería ir después. Yo veía la necesidad de estar a veces que se terminaba la reunión de jóvenes y decían, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos a comer? ¿A dónde vamos a ir a pasearnos? Yo decía, vámonos a orar. Yo quería seguirle, y eso fue producto de un ayuno. Qué curioso, ¿no? De ser una persona fría y dura para las cosas de Dios, empecé a tener hambre, más hambre por Dios. Y en 1 Corintios 7:5 encontramos también el ejemplo, bueno, eso ya es para las parejas, que no se ayunan hasta la intimidad. La intimidad entre parejas se puede ayunar siempre y cuando estén de acuerdo, dice Pablo, el apóstol Pablo. Y si se ponen de acuerdo, hasta eso pueden ayunar. Y hay un ayuno que agrada a Dios y hay otro que no le agrada. Ahí vamos. En Isaías 58, el pueblo de Israel le pregunta a Dios, oye, pues estamos ayunando, estamos orando, y veo que ni nos haces caso, que parece que ni nos oyes. Y Dios les contesta, si quieren que escuche sus oraciones, no ayunen de la manera que están ayunando. No me agrada para nada, les dice Dios. Pero ¿qué pasaba? Ayunaban para darse gusto a ellos, para creerse más santos que otros, para presumirles a los demás, oye, mira, yo estoy ayunando. ¿Y cuántos días llevas tú? Pues llevo una semana. No, yo llevo 2. Era más que nada para presumirse entre ellos, para poder debatir, para poder alegar entre ellos. Y yo creo que para poder, creían ellos, tener más fuerza al momento de estar debatiendo de la palabra de Dios. Y un paréntesis aquí, antes de que se me olvide, no sé si ustedes saben, pero los satanistas también ayunan. Es un principio espiritual tan fuerte y tan profundo y verdadero que hasta los satanistas ayunan. Si ustedes ven testimonios de satanistas, ellos les van a decir, nosotros también ayunamos para tener más poder. Qué curioso, ¿verdad? Porque ahí es donde hacen sensible su espíritu para lo malo, pero aplican el ayuno. Entonces dice Dios, el ayuno que a mí me agrada es que liberen a los presos, encadenados injustamente, y es que liberen a los esclavos. Pero muchos de aquí, pues todos vamos a decir, yo no tengo esclavos, amo el ayuno, no tengo presos, no soy juez, no soy policía, no tengo una cárcel. Pero ¿qué tal las personas que no liberamos con nuestro perdón? Hay veces que traemos algún rencor a alguien que nos hizo algo. A todos alguien nos ha traicionado, a todos alguien nos ha ofendido, y a veces somos difíciles de perdonar, obviamente dependiendo de la traición, dependiendo de la ofensa, va a ser el tamaño de nuestro esfuerzo para perdonar. Y a esto es una de las cosas que se refiere, los presos, y liberar a los esclavos, o sea, liberar a las personas que nosotros traemos esclavos con nuestra falta de perdón. Si traemos algún rencor, si traemos alguna persona que decimos que no la puedo perdonar, es que estuvo grueso lo que me hizo esta persona. A veces son heridas desde la niñez, a veces son heridas de nuestra adolescencia, nuestra juventud, a lo mejor una exnovia, un exnovio, que a veces nos deja marcados, nos deja con heridas,
que creemos que a lo mejor mentalmente ya ni las recordamos, pero todavía quedan secuelas en nuestra forma de ser, en nuestro corazón quedan secuelas de esas heridas. A lo mejor ya ni las recordamos, como les digo, pero nuestro comportamiento se refleja. A veces nos sentimos rechazados, y ese es uno de los síntomas de un corazón que no ha sido sanado con el perdón o que no ha sido sanado por el Espíritu Santo. Otra de las cosas que viene aquí en Isaías 58 del ayuno que le agrada a Dios es que dejen en libertad a los maltratados. ¿Quién maltrata gente aquí? Yo creo que todos maltratamos gente. Dejemos de maltratar a nuestra pareja, dejemos de maltratar a nuestros hijos, dejemos de maltratar a nuestros compañeros de trabajo. Todos, aunque seamos una santa palomita, en algún momento del día, yo creo, vamos a maltratar a alguien. Y peor si estamos ayunando, porque la falta de alimentos a veces nos pone de malas. ¿No les ha pasado? Que cuando no comieron, híjole, ni te me pares enfrente porque ando... Y ya cuando comemos, se nos baja, ¿no? Se nos baja la fiera que traemos adentro. Entonces, no maltratar. Hay empresas o, bueno, negocios que incluso maltratan hasta a sus clientes, ¿no? Qué falta de sabiduría y qué falta de dominio de carácter, que hasta tus clientes maltratan, los que te dan de comer. Incluso nos maltratamos a nosotros mismos. A veces nos juzgamos bien duro a nosotros mismos. A veces, como no estamos cumpliendo las expectativas que nosotros soñamos para nosotros o fijamos para nosotros, ahí estamos maltratándonos psicológicamente. A veces no nos perdonamos a nosotros mismos algo que hicimos, a pesar de que ya le pedimos perdón a Dios, nos arrepentimos, no creemos que Dios nos perdonó y por consiguiente no nos perdonamos a nosotros mismos. Todo esto, a lo mejor dicen, está difícil, pero con el ayuno el Señor va a empezar a remover. Les decía, el ayuno es como cuando quieres limpiar la estufa, una estufa que no se ha limpiado en años, que lleva capas y capas de cochambre, de mugre pegada. Llegas con un estropajo y un jamoncito, ahí te van a hallar. Vas a durar semanas tallándole. Pero ¿qué tal si le echas un desengrasante, esos que venden para estufa, que lo dejas remojando algunas horas, llegas, le pasas el estropajo y se arranca fácil la grasa, ¿no? Pues así es el ayuno, viene a aflojar, viene para que toda esta capa de mugre que traemos, esta falta de perdón, este carácter que a través de los años ha ido empeorando, este pecado que no he podido dejar, que no he podido soltar, con el ayuno es como un desengrasante que va a venir a aflojar para el momento de nosotros querer cambiar, podamos hacerlo. También el ayuno que a Dios agrada es que acaben con toda injusticia. Y esto sí lo traemos, todos somos injustos. Ahí sí nadie nos escapamos, porque la naturaleza del hombre es ser injusto. La naturaleza del hombre es querer nada más lo que a nosotros nos agrada, si acaso lo que nos agrada al que yo quiero, a la persona que yo quiero, a mi amigo. Rara vez somos imparciales, que nos digan, a ver, haz algo justo. Siempre vamos a tener inclinación de tomar una decisión por algo o alguien de los que apreciamos o a nosotros mismos. ¿Y qué es la justicia según la Biblia? Dice Isaías 58, el ayuno que agrada a Dios es que acabemos con la injusticia, y en la Biblia dice que para la justicia para la Biblia es pagar nuestras deudas, por ejemplo. A veces ni no es deuda de dinero, a veces debemos alguna disculpa, a veces hemos ofendido y no pedimos disculpas y sabemos que la regamos y hacemos como que no pasó nada y como que le sobamos el lomo, ay sí, no pasó nada, ni te dolió, así como cuando le golpeábamos al hermano y quería mitotear, ni te dolió. A veces así somos nosotros, ofendemos a alguien y sabemos que la regamos, sabemos que híjole, la regué, pero voy a hacer como que no pasó nada, mañana le traigo una soda, mañana le regalo algo, pero debemos esa disculpa. A veces es de dinero, sabemos que
que nos prestaron, como ya no nos cobraron, pues yo creo que ya se le olvidó, decimos. En vez de, estamos conscientes de que debemos ir a pagar. A veces que nos prestaron algo y ahí lo tenemos y la persona que nos lo prestó ni se acuerda. A todos nos ha pasado que dices, lo presté, pero no me acuerdo a quién. ¿Sí les ha pasado, no? Que uno presta y presté una pala, presté una herramienta y no me acuerdo a quién se la presté, ya no la encuentro. Y la persona a la que se la prestaste sí se acuerda, y cada vez que la ves se acuerda que se la prestaste, pero como ya no se la cobraron, hace como que no se acuerda, ¿no? Nos hacemos locos. ¿Y qué tan importante es ser justos? Esta es otra prédica. Si sembramos justicia, cosechamos justicia. Si nosotros somos justos con los demás, vamos a recibir justicia. Si nosotros somos injustos en los aspectos que estamos viendo aquí y en otros, alguien nos va a hacer injusticia. Lo siento, en mis huesos estás aquí, a punto de moverte en un viento recio. Dijiste tu espíritu derramarás sobre cada uno de tus hijos. Ven